Tomamos contacto ahora con uno de los móviles de A24, estamos trabajando en el Congreso, está Fabián Rubino allí, está Margarita Stolbizer también, a quien le agradecemos estos minutos. Buenas tardes, Fabián, buenas tardes, Margarita. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, ya te cedo la palabra entonces para que pueda dialogar con vos la diputada Margarita Stolbizer. Gracias. Hola, bueno, Débora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que lo primero que querría preguntarle, Margarita, porque muy cerca de allí estamos cubriendo en vivo lo que está sucediendo en Plaza de Mayo. Sabe usted que ahora hay una enorme cantidad de gente que se ha acercado al lugar como consecuencia de que los productores de verduras han decidido, tal como pasó con los de la fruta hace unos días, regalar la mercadería como modo de protesta. ¿Qué lectura hace usted, no? Porque ahí se desnudan dos realidades, la de la gente que muestra una situación de vulnerabilidad social buscando mercadería de manera gratuita y la de los productores que también están mostrando su reclamo. Sí, siempre hay que tratar de poner un punto de equilibrio entre todas estas cuestiones. Los productores, sobre todo en las distintas economías regionales, vienen sufriendo desde hace muchos años una situación de retraso muy grande, sobre todo de sus capacidades productivas, porque siempre hay que entender que nosotros no somos un país que no tenga recursos y capacidades, sino que los tienen, pero para eso necesitan incentivos que les permitan no solamente producir, sino vender lo que producen y cobrar de acuerdo, obviamente, a lo que terminan costando las cosas en los supermercados. Siempre lo que vemos con los distintos productos es esa brecha enorme que existe entre lo que se le paga al productor, se dice a veces adentro de la tranquera, y lo que terminamos pagando nosotros en la góndola del supermercado. Tiene que haber medidas de incentivo para el productor y tiene que haber obviamente medidas de control respecto de cómo se agrega siempre ese precio que produce el desfasaje. Por supuesto que todos quisiéramos que no se terminara tirando hoy lo que es un componente alimentario fundamental para la canasta, digamos, alimentaria. Pero también lo que digo, pongamos, por eso creo que hay que tratar de poner un equilibrio, a veces el aprovechamiento de estas situaciones que son reales y legítimas por algunos grupos que también intentan utilizar estas situaciones. Yo no conozco cómo se está desarrollando la cuestión en la plaza, pero en otros eventos nos pareció que había también un intento de aprovechar esas situaciones. Sí, sí, usted lo dice por la enorme cantidad de gente que se acerca allí y a veces da cuenta de que estuvo horas esperando para llevarse, en el caso previo era una manzana, aquí, qué sé yo, un atado de lechuga. Por supuesto, no por la gente que necesita, no por la gente que necesita, sino por la utilización sino por la... Sí. De otros que van promoviendo eso como un hecho político. Es un hecho social que nos tiene que llamar a la preocupación. Hay que tratar de no convertir eso en un hecho político. Claro. Bueno, la primera repercusión política ha sido la del ministro Burjaile, ¿no? El ministro del área, que ha dicho, fue muy crítico de los productores. Dijo que debieran haber ido a vender a la feria en lugar de ir a regalar la mercadería a la plaza. Bueno, es una forma de protesta. La verdad es que lamentablemente muchas veces se critican las protestas y no se toma cuenta de la causa de las protestas. No es bueno que un funcionario critique la forma de protesta, porque a veces nos pasa que dicen, bueno, están cortando la ruta. Bueno, estos no cortan la ruta, eligen eso como forma de protesta. Siempre hay que tratar de analizar la causa y resolver la causa del conflicto y no criticar la forma en que las personas afectadas eligen cómo exponer su conflicto. Lo que buscan sin duda es llamar la atención sobre lo que ocurre. Absolutamente, sí. Yo pensaba también en todo el campo, ¿no? No solamente en la problemática que están mostrando hoy los productores, porque el gobierno cuando llega saca las retenciones para un enorme sector y muchas veces lo que pasó con los productores del Alto Valle, que vinieron a protestar también a Plaza de Mayo, decían, la verdad es que la quita de retenciones benefició a las grandes exportadoras, pero no a los pequeños productores. Entonces, a lo mejor se produce ese desfasaje también. Sí, exactamente. Lo que nosotros venimos observando es que hay como una resistencia del gobierno a constituir esos ámbitos, digamos que puede ser un consejo político, económico y social, donde se discuten no solamente los salarios y los precios, sino las condiciones de la economía. Nuestra economía necesita incentivos para producir y para crecer. El problema económico más grande de la Argentina es su estancamiento. Y si bien hay algunas señales, la verdad es que esto se
se demora demasiado frente a la expectativa que se generó. Entonces yo creo que lo importante es poder discutir en ese marco y sin embargo muchos en el gobierno creen que esto le hace perder autoridad al presidente. Yo siento que es a la inversa, que cuanto más dialogue el presidente y convoque y escuche, más fortaleza y más autoridad esto le va a dar. Sí, es cierto, ¿no? Ha quedado evidenciado que el gobierno lo interpreta como un signo de debilidad, por eso no hace esta convocatoria. Ahora, mañana, yo pensaba, Margarita, va a ir el ministro Prat-Gay a diputados justamente a presentar la ley de presupuesto. Allí el gobierno hace una estimación de inflación del 17%, de un crecimiento del 3%. Yo pensaba si estos índices el gobierno los va a estar, digamos, promoviendo para también marcar lo que va a ser la discusión paritaria, porque hoy el reclamo de un gran sector de los trabajadores es la pérdida del poder adquisitivo del salario. Exactamente, por eso lo que decía es que hay que discutir un poco más esto en términos generales. La pérdida del poder adquisitivo tiene que ver directamente con la inflación. Entonces, las pautas que el gobierno fija en su proyecto de presupuesto son buenas. Lo que necesitamos es saber cómo se van a alcanzar esas pautas, porque hasta ahora se generan expectativas, se habló del segundo semestre y lo cierto es que no han presentado un plan y una estrategia económica. Nosotros esperamos que mañana con la presencia del ministro lo que tengamos sea una explicitación que vaya un poco más allá de las cifras que muestran la buena intención o la buena voluntad, porque en el medio, tal cual usted dice, lo que se termina colando es eso, una discusión que tiene que ver con las personas, ¿no? Las personas no son numeritos, son historias y tiene que ver obviamente con cómo en un hogar se enfrenta la situación de la inflación con un salario que no alcanza. ¿Y qué esperan ustedes que van a recibir al ministro Prat-Gay en diputados? ¿Qué respuestas esperan obtener? ¿Cuáles son los cuestionamientos que le harían al ministro mañana? Yo no creo que nosotros mañana en la presentación del presupuesto hagamos cuestionamientos. Lo que vamos a hacer son consultas justamente sobre los contenidos del presupuesto que recién vamos a conocer mañana, sobre cómo se van a lograr. O sea, la meta inflacionaria es una buena aspiración. El tema es decir, bueno, ¿cómo van a hacer para conseguir esto? ¿De qué manera van a lograr reducir? Porque no nos engañemos que hoy tenemos, todo el mundo está celebrando este buen número que ha sido el de este mes, pero eso tiene que ver obviamente con el retroceso de las tarifas. El gobierno está en vísperas de hacer sus audiencias para aumentar la tarifa. Entonces, todo esto va a tener un replique y con la caída también claro, después en lo que va. Sí, no, y yo pensaba, usted decía, bueno, ¿cómo alcanzar esas metas? La caída del consumo, porque tenemos un indicador de caída de consumo del 8%, entonces también eso está marcando la caída de la inflación, pero por una vía, digamos, que es muy compleja para muchos sectores de la economía. Sí, exactamente, eso es lo que hay que contemplar, por eso no se trata simplemente de un número aspiracional, sino de cómo se compone ese número. Lo principal es ver cuáles son, además de las metas de crecimiento, lo que el gobierno está anunciando es que por primera vez en muchísimos años la Argentina va a crecer arriba del 3%, esa es una muy buena noticia. Ahora lo que necesitamos es que nos digan cómo van a hacer, para que esto no sea simplemente una ilusión. Claro, ¿y qué opinión tiene usted de lo que está sucediendo en este momento con el foro de inversiones? Porque bueno, hay algunos sectores de la política, sobre todo desde el kirchnerismo, que han hecho como una suerte de contracumbre para cuestionar la presencia de estos CEOs en la Argentina y del plan del gobierno para intentar atraer inversiones que la verdad no han llegado con la celeridad que el gobierno creía. A mí me parece que es muy bueno. Si algo creo que la Argentina tiene justamente que explorar es su lugar en el mundo. Y eso se hace de esta manera, que es mostrar nuestras capacidades, mostrar la voluntad de reconstruir instituciones. Porque lo cierto es que nosotros tenemos recursos para poder ser Noruega o Finlandia. El problema es que no tenemos instituciones para ser Noruega o Finlandia. Entonces uno no puede prometer cosas a los de afuera sin realmente prolijar las cosas hacia adentro. Y para eso necesitamos instituciones fuertes. Las instituciones son las reglas, que todo el mundo que viene a invertir sepa que la ley es pareja para todos, que en la Argentina no se le cambian las reglas de un día para el otro, y Argentina tiene que reconstruir confianza. Esas cosas no son fáciles y no son mágicas. Ahora, el foro es un buen ámbito para hacerlo, porque cada uno de los funcionarios que van ahí, desde el propio presidente para abajo, todos se sientan, ponen la cara y se están comprometiendo. Entonces a mí me parece que eso es bueno. No creo que sea bueno intentar hacer nada
para hacer fracasar esa cumbre. No es de buen argentino, me parece, en un momento en el que el gobierno se está jugando a esto. Todos saben que yo no tengo una opinión que sea favorable en todo al gobierno, pero siento que en materia internacional hoy la Argentina está siendo mirada por el mundo y está poniendo también una mirada en el mundo que es mucho más seria de lo que teníamos y que por lo menos nos alienta a una expectativa más positiva. Bien, sí, porque lo que están planteando allí es, bueno, intentar transmitir previsibilidad, ¿no? Lorenzetti Exacto. habló y dijo la seguridad jurídica está garantizada, el funcionamiento institucional es elemental para que alguien pueda invertir a la Argentina. Por ejemplo, ahora conocer cuál va a ser el esquema tarifario que la Argentina aún no sabe que va a tener, energético, ¿no? Exactamente, esa es la palabra, y la previsibilidad significa definir políticas que se sostienen a lo largo de los tiempos. Entonces también es bueno que lo que se demuestre sea un acuerdo entre distintos sectores políticos diversos y sectores económicos, donde todo el mundo sepa que la previsibilidad significa que cambian los gobiernos, cambian los ministros, las políticas se sostienen, ¿no? Nosotros necesitamos volver a tener una mirada y un pensamiento estratégico de la Argentina, que no es ver cuáles son los resultados que voy a tener el año que viene para las elecciones. A mí a veces lo que me preocupa es que la especulación del gobierno sobre lo que hace o no hace, un ejemplo es el de las tarifas, se hace más mirando el calendario electoral que mirando el futuro de los 20 años y a dónde queremos llegar en ese momento. Claro, en ese sentido es interesante porque muchas veces se mira a la Argentina para buscar esa previsibilidad, tratando de ver si hay políticas que se pueden sostener en el tiempo. Y había bastantes cuestionamientos al proyecto del Frente Renovador de limitar importaciones por 120 días en relación con lo que están mirando los inversores desde fuera hacia la Argentina, ¿no? No sé qué opinión tiene usted respecto de ese tema. El proyecto tiene algunas cosas positivas y otras no. Lo que mejor tiene el proyecto es que instala un tema de debate en la agenda pública. Yo tal vez no comparto lo que tiene que ver con la emergencia aduanera, por ejemplo. Si bien hay hoy notable, digamos, algún porcentaje de aumento de las importaciones de bienes de consumo, tampoco es tanto. Estamos hablando de un 8% y por lo tanto yo particularmente no creo que estemos en una situación de emergencia aduanera. Ahora, el proyecto es muy bueno en otras cosas, que es ver cómo ponemos, más que restricciones, controles a las importaciones de esos bienes de consumo. Entonces, establecer mecanismos de control, las alertas rojas, digamos, todas estas cosas sirve, pero por sobre todas las cosas sirve que este tema se debata. Lo mismo pasó cuando fue la ley antidespidos. La verdad es que la ley antidespidos no resolvía el problema de los despidos, pero forzó en la agenda a que el gobierno hiciera un acuerdo con los sectores empresarios, porque lo que tuvo que hacer el presidente fue terminó vetando la ley que el Congreso había aprobado, pero tuvo que decir, bueno, ofrezco otra cosa, y así es como se avanzó con un acuerdo. Y ahora es lo mismo, tal vez el proyecto que presenta el Frente Renovador no es perfecto en todas sus partes, pero sirve para abrir el debate. Y yo siento que ellos lo hacen con esa intención, que creo que es valorable. Lo que necesitamos es que exista esa respuesta. De ninguna manera el proyecto plantea cerrar todas las importaciones ni aislarlos del mundo, pero sí advertir sobre algunas señales, digamos, sobre las que necesitamos también reaccionar. Margarita, ¿usted qué opinión tiene respecto a lo que dijo el ministro Pratgay, que el poder adquisitivo en la Argentina ya empezó a mejorar? Y bueno, todavía no lo estamos viendo. Pratgay tiene buenas intenciones siempre. También dijo hace unos días que la inflación había dejado de ser una preocupación. Tal vez lo que quiere él es, bueno, ponernos a nosotros en un camino de esperanza, pero sinceramente nos falta mucho todavía para que nosotros podamos decir que la inflación dejó de ser un problema o que el salario se ha estabilizado, digamos. Creo que todavía estamos lejos de eso. No quiero dejar de preguntarle, porque en un ratito nada más va a comenzar una actividad de la expresidenta Cristina Kirchner, que se reúne con la gente de ATE, y paralelamente tiene una cita en Comodoro Pi, indagatoria del juez Ercolini, que es muy trascendente, porque es la primera vez que Cristina Kirchner tiene que comparecer en una causa vinculada con los hechos de corrupción.
Exacto, es muy, pero muy importante. Además son muy importantes todas las tareas que vienen realizando los fiscales Policita y Maíquez. Realmente han ido marcando un camino muy claro que apunta desde luego a reconocer el origen ilegal del patrimonio de la familia Báez o de la familia Kirchner. Y también este intento que también ha recogido el fiscal Marijuán, el juez Casanelo, obviamente el juez Ercolini también, que es empezar un camino de vinculación de todas esas causas. La fortuna de los Báez no está desconectada de la fortuna de los Kirchner. El negocio montado en torno a la obra pública, que tenía que ver con la cartelización de las empresas, ese que parecía el loto gana o gana, porque siempre ganaba Lázaro Báez, ponía empresas de distinto nombre, se quedaba con todas y ganaba todas las licitaciones, los sobreprecios, el tema que es lo que da hoy cuenta el informe de vialidad, que es las obras que se pagaban en un 100% y no se habían ejecutado más que el 20 o el 17%, ¿no? Entonces creo que es muy importante que empiecen a rendir cuentas quiénes son los responsables. El manejo irregular de la obra pública, donde jugaban los empresarios y los funcionarios de ese nivel, que era José López, hoy preso justamente por eso, o el ministro Devido, tenían un liderazgo y una jefatura, que era la que facilitaba todo eso por abajo, más la FIP con Echegaray en la cabeza. Entonces creo que es muy importante que se llegue a donde hay que llegar con esa investigación. Siento que eso es lo que todos los argentinos estaban esperando, que las investigaciones no se paren en un determinado nivel, sino que vayan a donde tienen que ir. Sí, da la sensación de que la expresidenta tiene una agenda paralela. Una es la judicial, a la que tiene que dar cuenta por las denuncias de corrupción que están tramitando en tribunales, y una agenda política, porque ha venido a Buenos Aires, además de porque tiene que declarar, con una serie de actos y actividades. ¿Usted cree que tiene intenciones de volver a la política, Cristina? Digamos, las cosas que ellas muestran es que su intención es no haberse ido, pero también yo creo que todas estas cosas son una sobreactuación que forma parte de la estrategia para repeler la acción judicial. Entonces lo que ella intenta es mostrar una cosa y mostrar una agenda distinta, pero lo que busca obviamente es rechazar la acción de la justicia. ¿Y podría ser candidata? No hay persecución política. Yo entiendo que no va a poder ser, pero no por una cuestión judicial. Cuando uno mira cuáles son las actividades que ella hace, es muy claro ver cómo quedan absolutamente encapsuladas en pequeños grupos, en grupos muy minoritarios, que ella se vaya hoy a reunir con una parte de la CTA. La verdad es que eso no mueve el tablero político de ninguna manera. Si mañana o hoy, no sé qué día es que hay una reunión importante del Partido Justicialista, ella se reuniera con el Partido Justicialista y el Partido Justicialista le diera el apoyo, bueno, sí, eso sí sería una señal política y de una posibilidad de candidatura. Que se reúna en el Instituto Patria con Neve de Bonafini, con Sabatella o con Yasky, me parece que no mueve el tablero político. Sí, y hablando de su perspectiva política, Margarita, yo escuchaba a Facundo Moyano del Frente Renovador hace algunas horas hacer algunas declaraciones diciendo que el Frente Renovador estaba perdiendo identidad peronista, y un poco quizá le hacía algún ruido, si bien él siempre reconoce que la respeta mucho, por ejemplo, algunas alianzas como puede ser con usted, con la gente del GEN, usted además que ha presentado a través del libro Yo Acuso y de las denuncias judiciales, ha puesto el foco en la corrupción kirchnerista, y hay muchos peronistas que eventualmente podrían confluir en el Frente Renovador, que alguna mochila traen. Sí, yo trato de no mezclar las cuestiones porque yo no estoy en una alianza de tipo electoral. Estoy dentro de lo que es un acuerdo político de ocupación de un espacio que es donde la ciudadanía nos puso. La ciudadanía en la elección del año pasado decidió que Macri, Cambiemos y el PRO gobiernan y que el Frente Renovador y nosotros formamos parte de una oposición. Nosotros decidimos ejercer esa oposición de manera responsable y colaborativa, y eso es lo que compartimos hoy con Massa. Es ese espacio y es el entendimiento sobre la agenda social, los temas del empleo, los impuestos, las tarifas, los jubilados, las pymes. Ese hoy es nuestro acuerdo. Yo, respecto a las cuestiones electorales, digamos, espero, ellos están moviendo sus cosas, hacen sus, digamos, sus acercamientos con distintos sectores del peronismo, y nosotros ratificamos nuestro frente progresista con el Partido Socialista y el Partido Libres del Sur. Y el año que viene veremos si hay o no algún tipo de entendimiento. Margarita Stolbizer, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Gracias, Débora. No, por favor. Hasta pronto. Y a Fabián Rubino también, que está allí trabajando desde el móvil de A24, muchísimas gracias.
Regresamos a la Plaza de Mayo, estamos trabajando en vivo, allí está Luis